Hola a todos y todas, soy Jorge Sarabí, docente investigador de la IEF, Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física, centro de estudios perteneciente al IDIX, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Junto a un equipo de investigadores e investigadoras que tengo el placer y el honor de dirigir, venimos trabajando desde el año 2015 en indagar a partir de un concepto clave, que es lógica interna. Este concepto, acuñado por un autor francés, Pierre Parlevas, del campo científico de la praxeología motriz, nos permite entender el mejor funcionamiento de las prácticas corporales, de las prácticas lúdicas, de las prácticas deportivas y de las prácticas gímnicas. En el primer proyecto de investigación que desarrollamos entre el año 2018 y 2019, nos interesó indagar en el conocimiento de la lógica interna de determinadas prácticas puntuales. A modo de ejemplo, citaremos que elegimos el canotaje, elegimos el taekwondo, elegimos el handball, elegimos el deporte fútbol para ciegos y elegimos algunos juegos motores al momento de ser enseñados. Nos interesaba indagar en ese estudio, conocer un poco más, comprender por qué los profesores y profesoras enseñaban de determinada manera, sea en escuelas, en clubes, en escuelas deportivas en el ámbito de una municipalidad, y cómo el conocimiento de las características de cada una de esas prácticas, es decir, el conocimiento de su lógica interna, los organizaba de una manera u otra al momento de enseñarlas o eventualmente de entrenarlas. Pero sobre todo nos interesaba el aspecto docente de dichas prácticas. Entre algunas de las conclusiones de ese estudio estuvo que los profesores y profesores conocen las prácticas que enseñan, pero muchas veces en esos ámbitos y de acuerdo a los principios educativos, pedagógicos, didácticos que llevan adelante, realizan una organización más bien artificial, en la cual la práctica original pierde un poco las características que tenía y son adaptadas al lugar donde son enseñadas. El profesor toma en cuenta otros elementos que no son usados en esa práctica, como podría ser el handball, y ahí introduce el uso de conos, introduce el uso del espacio de determinada manera. Todo esto, sobre todo, analizado a partir de las características que, tal como Pierre Parlevas señalaba, eran las relaciones entre los y las participantes, el uso del espacio, el uso del tiempo y el uso de los objetos en una práctica y en cómo esto era enseñada en determinado ámbito al momento de implementarlo educativamente, pedagógicamente. A lo largo de esa investigación realizamos entrevistas, realizamos observaciones. Todo esto fue plasmado en numerosos artículos y capítulos del libro que podemos compartir con todos ustedes si tienen interés en contactarnos. Luego también algunas tesis de posgrado, entre otras una tesis de doctorado que tuve el gusto de poder llevar adelante sobre la enseñanza y la lógica interna del skate o skateboarding en el Gran La Plata, Berisso, La Plata y Ensenada, que me permitió entender un poco más cómo en las escuelitas de skate se enseña actualmente y cómo los skaters que llevan adelante estas experiencias docentes tienen conocimiento de las características principales de dicha práctica del skate en concreto y cómo adaptan su enseñanza, pero no siempre respetan determinados principios pedagógicos, y lo cual nos hizo concluir que hubiera sido mucho más interesante que tuvieran un conocimiento profundo de la lógica interna y que trataran de ser consecuentes con esa lógica interna al momento de enseñarla. Es decir, determinados aspectos que quizás no eran los más importantes eran enseñados y otros aspectos que quizás hubieran sido fundamentales al momento de enseñar el skate hubiera sido interesante de ser tenidos en cuenta. Esto también está en las conclusiones de esta tesis doctoral a la cual les hago mención, que fue defendida y presentada en diciembre del 2019 aquí en el ámbito de nuestra Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente y desde el año 2019, con el equipo de investigación venimos desarrollando una segunda investigación colectiva que proyecta nuevos desarrollos y nuevas inquietudes a partir de aquella investigación iniciada en el año 2015, en la cual nos empezó a interesar también la dimensión más pedagógica de la lógica interna de esas prácticas y de cómo esa cuestión más pedagógico y didáctica influenciaba a los profesores y profesoras al momento de enseñar un deporte, de enseñar un juego, de enseñar una disciplina como puede ser el skate o el taekwondo.
Entre otras cuestiones que estamos viendo en estos momentos, en las nuevas entrevistas que estamos haciendo, en las nuevas observaciones que estamos llevando adelante, en el análisis de documentos oficiales, como por ejemplo diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, tanto el nivel de escuela primaria como el nivel de escuela secundaria, hemos visto que el aspecto contextual ejerce una influencia sumamente significativa e importante. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo tomando otro concepto de Pierre Parlevas, este autor francés al cual hicimos mención antes, y me refiero al concepto lógica externa, todas las cuestiones que tienen que ver con lo que no es propio de la práctica corporal que está siendo enseñada, es decir, cómo influencia los materiales de los cuales dispone una institución educativa, qué tipo de influencia ejerce los aspectos de la seguridad que tienen en cuenta los docentes al momento de dar una clase, qué aspectos tienen que adoptar porque el espacio no reúne las características requeridas de acuerdo a la lógica interna de tal o cual otra práctica. En ese proceso nos encontramos actualmente y nos damos cuenta de que el aspecto lógica interna es sumamente influenciado por este aspecto complementario de dicha lógica externa. En ese sentido, entendemos que la lógica interna y la lógica externa son dos caras de la misma moneda, es decir, son ambas fundantes a la propia práctica corporal, a la propia gimnasia, al propio deporte, al propio juego que estamos estudiando, sea el caso que fuere, y que no pueden ser separadas una de la otra. Existe una lógica interna, características propias, características determinantes que diferencian a una práctica de otra, claramente tal como lo venimos estudiando nosotros y nosotras, y tal como viene siendo desarrollado en el campo de la praxeología científica, de la praxeología motriz, campo científico, en el cual venimos también indagando y estudiando junto a otros autores y autoras de Latinoamérica, de Brasil y del extranjero, y además de esa lógica interna propia, específica de cada una de las prácticas, también existe esta lógica externa que no solo contextualiza, sino que le produce determinados cambios y que ejerce una influencia importante sobre él o la docente al momento de querer enseñar o entrenar una determinada práctica corporal, deportiva, lúdica, motriz. Entonces, en síntesis, estamos pensando en proyectar nuevos desarrollos donde también indaguemos sobre cómo los profesores y profesoras logran y logramos proyectarnos hacia el siglo XXI en una educación física más democrática, más inclusiva, y cómo las perspectivas de lo que denominamos educación física crítica han avanzado y se han consolidado o no. En ese sentido, en el futuro proyecto de investigación a desarrollar a partir del año 2024 junto al equipo de investigación, estamos pensando en indagar cómo se producen las innovaciones en las clases de educación física, sobre todo en ámbitos educativos, y del estudio que ya mencioné antes de escuelas primarias, secundarias, centros de educación física CEF e inclusive del nivel inicial, nos vamos a dedicar en específico en el próximo proyecto a ver qué sucede, a comprender mejor qué sucede en la escuela secundaria. Es así que intentaremos indagar cómo este concepto articulador, que es nuestro eje fundante, que es nuestro concepto articulador de todas nuestras investigaciones, proyecta definiciones al campo de lo pedagógico, es decir, el profesor o profesora de educación física que enseñan en una escuela secundaria pueden realizar innovaciones o no, cómo es ejercida la influencia de la lógica interna al momento de querer producir alguna producción de corte pedagógico innovadora, que sea disruptiva, que sea de un carácter alternativo, que sea de un carácter crítico y no reproducir formatos pedagógicos tradicionales de la enseñanza de la educación física. Es decir, como la cuestión de la lógica interna, con los aspectos contextuales o lógica externa, de dicha lógica interna con los aspectos contextuales de la lógica externa, son tenidos en cuenta al momento de querer proyectar una nueva educación física, una educación física más inclusiva, como mencionamos antes, pero no solamente inclusiva, sino también que se proyecta hacia un siglo XXI como más democrática, más reflexiva, más crítica y sobre todo que empiece a tener más sentido para los alumnos y alumnas y también, por supuesto, para los docentes y las docentes que la llevan adelante. Esperamos haber compartido con ustedes, con todos y todas ustedes, algunas cuestiones que a nosotros nos apasionan
y que para ustedes también puedan ser de interés y que a futuro sigamos compartiendo nuevos videos, nuevos artículos y nuevas investigaciones para producir un avance considerable en este campo científico de la educación física. Les enviamos desde la IEF, Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física, un saludo muy cordial a todos y todas y gracias por la atención que nos han prestado.